Una vez que hemos reconocido el carácter situado y contingente de las decisiones que ocurren dentro del laboratorio, se hace todavía más difícil mantener esa supuesta división entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación o de validación del conocimiento científico. Entonces, lo que empieza a encontrar Norquetina es que los descubrimientos en el laboratorio se hacen de cara a los criticismos o aceptaciones potenciales, así como a los aliados o enemigos potenciales, ¿no? Entonces, no se está pensando nada más en términos de una justificación lógica y por lo tanto de una contrastación ya sea entre hechos y teoría o entre teorías, sino que se está pensando ya es en la manera como va a ser recibida ese descubrimiento, esa respuesta, y por lo tanto cuáles son las contrarrespuestas que va a tener, ¿no? Si van a ser negativas o si por el contrario van a ser más bien aceptadas, y en ese sentido como el panorama que va a disponer ese descubrimiento una vez que se haga público, pues va a mostrar quiénes son los posibles aliados y quiénes son los posibles enemigos de lo que se está haciendo en ese laboratorio. En ese sentido, el proceso de validación entonces se encuentra en el laboratorio mismo, ¿sí? Y ahí tiene que ver entonces con los métodos, los modos de interpretación y presentación de resultados que se han definido desde antes y que son productos de distintas negociaciones, ¿sí? Que en primer lugar se van a expresar en términos de las personas que están directamente involucradas en el trabajo del laboratorio, pero en la medida en que esas decisiones están siendo informadas por lo que está siendo publicado de otros lugares, pues entonces también nos va a atraer a esos otros laboratorios a este lugar. Y de nuevo, en la medida en que muchas de esas decisiones obedecen a los factores locales del laboratorio en cuestión, pues entonces eso también va a afectar lo que se está resolviendo, lo que se está decidiendo. En ese sentido, entonces, el consenso no es la mera suma de opiniones individuales, sino que el consenso obedece a un proceso de negociación mucho más complejo, mucho más denso, donde incluso muchos de los actores que participan en esa negociación ni siquiera son actores explícitamente visibles al momento de tomar la decisión. No es un proceso de formación de opiniones, sino un proceso en el que ciertos resultados se solidifican a través de su incorporación continua en la investigación en curso. Y el contexto de justificación, entonces aquí lo vamos a entender como algo que se encuentra en los procesos de producción y reproducción de la investigación en el laboratorio. De nuevo, no obedece a un requisito lógico que se encuentra por fuera o por encima de la práctica, sino que, como ya habíamos dicho, aquí cognición y acción están imbricadas la una en la otra. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la parte de validación y legitimación también va a depender de eso que se está construyendo de manera práctica a través de las acciones que ocurren en el laboratorio. En esa medida, un factor muy importante para el análisis de los laboratorios y de lo que ocurre en ellos es el contexto, donde, digamos, aquí vamos a entender el contexto como ese medio en el cual se realiza una elección que puede variar en el tiempo y en el espacio y en función de las elecciones que se hayan hecho previamente, de modo que no es posible dar cuenta de una racionalidad científica perfecta que se ajuste a criterios lógicos, sino que aquí más bien va a aparecer algo hasta cierto punto irracional, ¿no? No hay una reconstrucción lógica perfecta de lo que ocurre en los laboratorios, sino que hay un montón de decisiones contingentes que se van sumando hasta darnos lo que finalmente ocurre, ¿no? El producto final de la práctica del laboratorio. Sin embargo, esto abre algunas compuertas importantes para entender lo que ocurre en estas prácticas y que sobre todo tiene que ver con la indeterminación del trabajo en el laboratorio. Entonces, la indeterminación es un requisito para la adaptación progresiva y organizada y por ende es
esencial para la supervivencia y el cambio reconstructivo. Entonces, entender las prácticas del laboratorio como algo indeterminado nos permite también entender cómo es que ellas se ajustan constantemente a todo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo nos va a permitir entonces dar cuenta o comprender cómo es que pueden producir algo nuevo, cómo es que pueden aparecer novedades ahí. Entonces, el contexto juega la función del ambiente al cual responde el sistema. Es también lo que orienta a través de las elecciones que ese contexto mismo está promoviendo el proceso de reconstrucción y desarrollo de los experimentos que se dan en el laboratorio. Si no tuviéramos ese carácter de indeterminación que caracteriza estos contextos, la clausura no sería un problema y por lo tanto lo que tendríamos es que no habría nuevas constelaciones de decisiones, sino que todo el tiempo, como ya está todo determinado, se estaría siguiendo entonces nada más una serie de pasos que se supone que es el método científico que hay que seguir, ¿no? En lugar de precisamente convertir cada paso que se da en el laboratorio en un punto problemático, en un nodo problemático que requiere de una negociación constante para poder avanzar. Y que además, en tanto que cada nodo es una negociación, eso quiere decir que puede haber múltiples posibilidades en ese nodo. Y en el momento en el que decides, solamente se toma una. Por lo tanto, eso ya va cerrando el camino y dándole la dirección al experimento hacia lo que finalmente se va a obtener ahí. Entonces, en ese sentido, la producción de lo nuevo y de lo que ocurre en los experimentos es un proceso orientado y direccional, donde además la selección no es nada más el producto de un individuo, sino que es el resultado de una interacción y negociación social constante. Pero aquí por social no estamos entendiendo nada más seres humanos, sino también social son los organismos, los instrumentos y toda forma material que esté implicada dentro del laboratorio. Bueno, entonces lo social se entiende aquí más como un espacio de intercambio, como un espacio de relacionalidad entre todos estos distintos actores que se encuentran en los laboratorios, ¿sí? Muy bien. Entonces, el contexto más amplio en el cual las elecciones del laboratorio se encuentran está señalado por las traducciones. Y aquí nos remontamos entonces a lo que había hablado ya en el video anterior, ¿no? Las y los científicos hacen su pregunta en un lenguaje, pero ese no es el lenguaje en el cual responde la naturaleza. Por lo tanto, lo que ocurre en el experimento y en el laboratorio obedece a un proceso de traducción. En ese sentido, entonces, el contexto más amplio de estas prácticas del laboratorio es justo uno que está marcado, señalado por esas traducciones. Y en ese sentido, en tanto que es una traducción constante y bidireccional, no podemos decir que hay algo interno y algo externo que estén claramente separados, sino que se trata más bien de una frontera porosa donde todo el tiempo hay un intercambio entre los dos lados. Eso nos lleva además a hacer una indicación especial acerca de la inconmensurabilidad. Porque claramente, si Norquetina está caracterizando lo que ocurre en el laboratorio y en los experimentos como una traducción, entonces aquí viene la inconmensurabilidad, ¿no? Nos va a decir, bueno, entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿es posible entonces hacer una traducción perfecta, exacta, entre esos portavoces que se construyen para la naturaleza en el laboratorio y lo que los científicos y las científicas están diciendo que pasa en el laboratorio, los resultados que se obtienen a partir de ahí? ¿Puede además eso
pasarse entre distintas teorías y entonces que en otros lugares entiendan eso, que eso se pueda traducir a lo que otras personas están haciendo y que por lo tanto haya una comprensión perfecta de todo lo que se hace, ya no solamente dentro del grupo social correspondiente a un laboratorio, sino dentro de toda una comunidad científica más grande con diversas formas de actuar y de pensar en el laboratorio. Y entonces aquí, Norquetina nos ofrece una perspectiva pues mucho más interesante que, digamos, las visiones un poco más cerradas, como las de Kuhn y Feyerabend, de decir, no, es que la inconmensurabilidad es un límite impasable para las prácticas científicas. En este caso, más bien, lo que tenemos entonces es un proceso de intercambio y negociación donde la inconmensurabilidad no se toma como algo a priori, precisamente porque no estamos haciendo esta distinción entre acción y cognición, entre teoría y práctica, donde la teoría entonces son nada más enunciados acerca de la realidad, sino que la negociación involucra todos estos factores de manera conjunta. El descentramiento de la teoría y la formación de portavoces en un mundo de decisiones que se afectan mutuamente, conduce a ver el problema de la traducibilidad de otra manera. No es necesario traducir uno a uno todos los enunciados teóricos porque hay mucho más en la ciencia que simplemente enunciados. Por eso es tan importante la imbricación con la práctica y con la acción. Y por eso es que cuando ella habla de la carga decisional, podríamos llamarle, de la ciencia, se está refiriendo a algo mucho más amplio y complejo que cuando hablamos simplemente de las teorías o de la carga teórica de la observación o cosas por el estilo. Las acciones y decisiones no se pueden traducir de manera lingüística, pero sí puede haber negociaciones en los contextos. Entonces aquí lo clave es la negociación. Y la traducción justamente se va a entender es como un acto de negociación. ¿Sí? Y si lo queremos poner en términos más propios de lo que entendemos por traducción, ¿no? Como traducir de una lengua a otra, piénsenlo en términos, o sea, en esos términos, pero por ejemplo, ¿cómo elige uno qué palabra traduce mejor otra cuando en un idioma se dice de una forma, pero esa palabra puede tener múltiples equivalentes en otra lengua? ¿O qué pasa, por ejemplo, en el caso de las expresiones, donde no se pueden traducir de manera literal, sino que tiene que haber todo un proceso de conversión en el cual no solamente depende de la lengua a la cual va a llegar, sino incluso de la región en particular donde se está hablando, ¿no? No todas las regiones utilizan el mismo tipo de expresiones y demás. Entonces, eso nos da cuenta de una negociación, ¿no? O piénsenlo, por ejemplo, también en términos de la traducción poética. ¿Qué prima? ¿Traducir el contenido, las palabras tal cual las está diciendo? ¿O traducir, si es el caso, la rima, la melodía, el ritmo que lleva el poema? ¿Qué prima en un poema? Entonces, son ese tipo de cosas las que está señalando Norquetina y que se hacen posible precisamente cuando entendemos la traducción como una negociación en el contexto indeterminado que es el laboratorio como un lugar de producción de fenómenos naturales que dan voz a lo que ocurre en la naturaleza. Y gracias a todo eso es que el experimento entonces puede eventualmente decirnos algo acerca de la naturaleza, responder a esa pregunta que se le formuló a la naturaleza en un principio. Pero es gracias a todo ese denso entramado de actores, de negociaciones, de decisiones, de indeterminación, de situaciones, de localidades, en fin, ¿no? Esto se abre a muchas cosas. Entonces, cuando decimos constructivismo, que la propuesta de Norquetina es constructivista, no nos estamos refiriendo a que se inventa la realidad, ¿no? Que entonces la realidad se convierte en una ficción, en una invención, en una fantasía, en un producto de la imaginación. No. Aquí el constructivismo, digamos, la palabra clave que tenemos que entender es la de negociación. Y claro, cuando estamos hablando de negociación, no podemos entonces darle
la primacía a una de esas entidades, en ese caso a los seres humanos, sino que justamente es una negociación entre todas esas entidades que se encuentran ahí. ¿Bien? Muy bien. Nada más para terminar entonces un par de asuntos acerca del aspecto metodológico del hecho, ¿no? Entonces, ella nos decía, ¿no? Los hechos desde la perspectiva metodológica son el producto de negociaciones largas, arduas, directas. Por lo tanto, hay que mirar con atención y hay que adoptar una aproximación que sea capaz de llevarnos tan cerca de los fenómenos como para dar un vistazo de lo que está ocurriendo ahí. Y en ese sentido es que ella propone una metodología sensible, es decir, un compromiso metodológico donde en lugar de desligamiento hay contacto más que distancia. Donde en lugar de desligamiento hay contacto, donde en lugar de distancia hay cercanía, donde en lugar de desinterés hay interés y donde la intersubjetividad toma el lugar de la neutralidad. Entonces, para hablar de sensibilidad se requiere hablar de que hay contacto y por eso es que ella pues adopta una metodología etnográfica, es decir, ella como antropóloga de la ciencia va y se mete en el laboratorio, pero no para hacer lo que estas personas están haciendo, sino para ver qué es lo que hacen y empezar a hacerles preguntas acerca de eso que hacen. Y como ella dice, pues muchas veces a la gente no le gusta que le hagan preguntas acerca de su trabajo, algunos se lo toman bien, otros no se lo toman para nada bien, algunos le responden de forma muy elaborada, otros simplemente no le quieren decir nada, y además es algo que toma tiempo y confianza, porque evidentemente se trata de generar un vínculo personal con estas otras personas, un vínculo de confianza para poder ir teniendo acceso a otras facetas de la manera como piensan estas personas que se desempeñan en el laboratorio. Y además de una metodología sensible, es una metodología interaccionista, es decir, es una metodología que se interesa por las prácticas de los sujetos en lugar de su mera cognición y donde tanto el individuo como la comunidad de la cual hace parte son igualmente relevantes. En ese sentido, entonces, digamos, lo que le interesa a Norquetina es cómo producen y reproducen los científicos y las científicas su conocimiento. Y esto es importante porque de nuevo nos va a llevar al problema de la traducibilidad del lenguaje, ¿no? Necesitamos del habla para hacer de la lógica del laboratorio algo que pueda aparecer, ¿no? Finalmente sí es algo que se tiene que describir. Entonces, ella lo dice de la siguiente manera. Para las y los científicos, el significado salvaje de las cosas está contenido en su razonamiento del laboratorio. El habla que se centra en este razonamiento debe ser nuestra principal fuente de información. ¿Sí? O sea, más que las teorías, como enunciados verdaderos acerca de la realidad, más que lo que aparece en las publicaciones de los científicos, se trata de ir a lo que hacen en el momento en el cual lo están haciendo. Por eso es importante estar ahí en ese preciso instante. No hay lógicas que sean únicas al laboratorio, sino que es necesario mirar los contenidos del razonamiento práctico de las personas que están ahí. Y para ello hay que reconocer entonces que estas estrategias cognitivas o científicas también son estrategias políticas dirigidas a un incremento de autoridad y de reconocimiento social, porque eso va a impactar el tipo de legitimación que obtienen de lo que están haciendo en su laboratorio, así como la posibilidad de mantener ese laboratorio a flote y de mantener esa práctica de manera continua a lo largo del tiempo, de poder recibir más dinero, más financiación para seguir investigando, así como de recibir más gente que quiera llegar ahí a entrenarse en lo que ellos y ellas están haciendo. Entonces, ahí es donde se vuelve tan importante este concepto que ella introdujo en este texto, que es el de razonadoras prácticas. Porque justamente una razonadora práctica se niega a ser dividida en una personalidad social y otra técnica. Son cosas que están imbricadas en el hacer mismo del laboratorio. Y en ese sentido, llegamos entonces a una teoría de las prácticas donde lo importante es dejar que la situación
hable en lugar de preocuparse por escuchar más y comprender mejor. Y esto pues ya es más relevante para el aspecto etnográfico en el cual ella ha trabajado, ¿no? Pero pues básicamente es este asunto de, en lugar de ser simplemente una etnógrafa que está ahí como desde una esquinita mirando lo que todos hacen, pues ella va y pregunta, le guste o no a las personas que están ahí. Pero finalmente es a través de esa interacción, ¿no? De que ella se meta también dentro de esa red y empiece a generar ese tipo de vínculos que pueden entonces salir a la luz, que se puede articular a través de palabras, eso que las y los científicos hacen constantemente sin necesidad de racionalizarlo, ¿sí? Entonces, todo eso, digamos, sí concluye justamente en este tipo, o más bien para justificar por qué ella está utilizando esta metodología para aproximarse al estudio de la ciencia. Y bueno, con eso entonces culminamos este breve paso por la ciencia en el laboratorio. Pues espero que estén muy bien, que les vaya muy bien esta semana y pues ahí nos vemos entonces en la siguiente clase para seguir conversando y resolver todas las dudas, comentarios, preguntas y demás que tengan. Cuídense mucho, chao chao.